Hola amigos y bienvenidos a Necesitas Saberlo. Quizás habéis escuchado este titular, ya que en el mundo de la neurociencia ha provocado un auténtico tsunami. Se ha hablado mucho y creo que esto va a ser solo el principio. El cerebro humano funciona de manera multidimensional, hasta en 11 dimensiones a la vez. Esta es la conclusión a la que ha llegado el equipo de investigadores del proyecto Blue Brain. Este proyecto, de los más ambiciosos y vanguardistas, busca nada más y nada menos que entender cómo funciona el cerebro y replicarlo en el futuro. El cerebro humano, quizás la máquina más compleja que existe, o al menos que conocemos, y que sigue siendo el gran desconocido en pleno siglo XXI. Pero vamos avanzando. Para este fin, para conocer cómo funciona el cerebro, el proyecto Blue Brain utiliza técnicas de supercomputación, concretamente la topología algebraica. Esto no se había hecho antes y nos ha permitido descubrir un universo de estructuras geométricas escondidas en nuestras redes neuronales. ¿Habéis escuchado bien? Figuras geométricas. Recordemos la increíble similitud entre un mapa neuronal de nuestro cerebro y el propio universo, muy difíciles de distinguir en una fotografía a simple vista. Ese funcionamiento en red de la información que maneja nuestro cerebro, igual que podemos entender al universo como una suprainteligencia, como una conciencia suprema interconectada entre sí, funcionando igual que hace nuestro cerebro, como un todo. Y esto es lo más importante, procesando, acumulando y trabajando con información. La información equiparándola a la energía, como la materia prima de todo lo que existe. De hecho, este descubrimiento abre una pregunta fundamental que va más allá incluso del campo de la ciencia y nos lleva a la metafísica o a la espiritualidad. Estas estructuras geométricas que se forman hasta en 11 dimensiones, insisto, son las que almacenan información de todo tipo, recuerdos, emociones, experiencias, y nuestro cerebro funciona como un soporte físico de nuestra mente, como un smartphone, el cual podemos ver y tocar porque es físico, pero que opera con información que no podemos tocar, que es virtual. Accediendo a esa inmensa red de información no local desde nuestra pantalla. Así es como funciona un smartphone. ¿Explicaríamos cosas de esta manera como los registros akáshicos? La información, las experiencias que se han ido generando por todos los miembros de la raza humana desde el inicio de nuestra historia, yo creo que por ahí van los tiros y que precisamente a raíz de los avances que vamos a ir viendo en neurología y en los diferentes campos de estudio que tienen como objeto de estudio nuestro cerebro, vamos a ir avanzando hacia la comprensión del ser humano, entendiéndonos como una inteligencia, una conciencia multidimensional, con una parte física, nuestro cuerpo, y una parte no física, una parte inmortal, nuestra conciencia, nuestra alma, si queremos llamarlo así. Son tiempos apasionantes donde vamos a ver cómo grandes dogmas van a ir cayendo. Y para mí la unión entre ciencia y espiritualidad cada vez se va a hacer más evidente. Pero para eso debemos de poder estudiar ambos campos, claro. Quien solo se mueva en el campo de la ciencia y tenga el prejuicio sobre lo espiritual, no podrá atar cabos, no podrá darse cuenta de que lo que ahora estamos descubriendo y demostrando, que es lo que hace la ciencia, ya existía y ya se conocía hacía siglos o milenios, pero desde el enfoque espiritual. Sabéis que uno de
de mis campos de acción son las matemáticas y la geometría sagrada. Sabéis que siempre digo que todo nuestro universo físico se puede explicar desde las matemáticas y los números, como hemos desarrollado en vídeos anteriores, ampliamente. ¿No os parece mágico y muy revelador que cuando nuestras neuronas se conectan y forman grupos procesando esa información que les llega, adopten formas geométricas? Figuras geométricas perfectas, respetando un orden, un equilibrio, una coherencia, una proporción en sus formas. Hay un patrón ahí, hay unas normas matemáticas. No se generan figuras sin sentido, caóticas o al azar. No, siguen un patrón matemático. Hay decenas de millones de estas estructuras en un minúsculo trocito de nuestro cerebro. ¿Imagináis la increíble y sofisticada ingeniería matemática y geométrica que hace que nuestro cerebro funcione y procese la información? Y de nuevo, en la base de todo, los números, la geometría sagrada como explicación lógica y coherente a la vida y a la conciencia. Insisto, vamos a ver grandes descubrimientos en los próximos años y veremos cómo esos puentes entre la ciencia y la espiritualidad se van a hacer cada vez más y más fuertes y más claros. Y veréis cómo los números van a estar detrás de todo ello. Como dice Max Tegmark, uno de los físicos y cosmólogos más brillantes, más revolucionarios y más vanguardistas de nuestro tiempo, no es que hayamos creado las matemáticas para entender el mundo y para entender la realidad, sino que la propia realidad es matemática pura. Tegmark habla, por ejemplo, de dimensiones paralelas, de universos paralelos y de realidades superpuestas que no podemos observar por los sentidos, pero sí entender y comprender desde las matemáticas y los números. Esto lo desarrollamos en algún vídeo anterior, por cierto. Pero volvamos al tema que hoy nos ocupa. Henry Markram, el director de este proyecto, el Blue Brain, nos explica cómo funciona la topología algebraica, este sistema de supercomputación que nos ha permitido conocer esto de lo que hoy hablamos, y lo hace con un ejemplo que para mí es muy didáctico y muy clarificador. Nos dice que es cómo utilizar un telescopio y un microscopio, pero al mismo tiempo. Es decir, puedes hacer zoom en las redes neuronales para encontrar estructuras ocultas y ver los espacios vacíos de manera muy minuciosa, con todo lujo de detalles y todo al mismo tiempo, de manera simultánea. Esto es un gran avance. Hasta ahora las matemáticas que se utilizaban no nos permitían ver estas estructuras y espacios de tantas dimensiones a la vez. Estamos hablando, por tanto, de trabajar de manera simultánea, aunque suene a ciencia ficción, en varias dimensiones a la vez. Tengamos esto presente. Imaginaos que existiera una ciudad, un universo donde solo existieran dos dimensiones. ¿Ves? Solo existieran dos dimensiones, pero no tres como en nuestra realidad. Imaginaos que todo el mundo viviera en ese universo plano, con solo dos dimensiones, esta alargada y esta ancha. Pero no existiera la tercera dimensión, la de la altura, la de la profundidad. ¿Cómo le explicarías a alguien que viviera aquí, que solo conociera estas dos dimensiones, que existe una tercera que él no puede percibir? No nos entendería. Su cerebro no podría procesar esa información. Pues yo creo que lo mismo nos ocurre a nosotros, sobre todo cuando nos hablan de esas otras dimensiones, porque conocemos las tres dimensiones físicas, la anchura, la largura y la altura,
profundidad, y el tiempo, que se conoce como la cuarta dimensión. Pero, ¿cuántas dimensiones pueden existir además de estas? Este estudio nos revela que nuestro cerebro trabaja en hasta 11 dimensiones. Yo creo que con el tiempo descubriremos, pero no será fácil de demostrar y menos de comprender, que existen 33 dimensiones. Simplemente por la lógica, atendiendo a la información que yo manejo en el campo de la geometría sagrada. 33 dimensiones, ¿eh? Ahora conocemos de 11. Y que de hecho, de todas maneras, tened en cuenta que ambos son números maestros. Y de hecho digo, nuestro cerebro, sobre todo nuestra mente y nuestra conciencia, puede viajar por ellas, por esas 11 dimensiones. De hecho lo hacemos sin ser conscientes de ello. Pero claro, imaginad estas 33 dimensiones como peldaños de una escalera conciencial. Ahora mismo estamos preparados para comprender, y no demasiado bien en ocasiones, los peldaños inferiores, para transitar por esos primeros peldaños, que obedecen a un determinado nivel conciencial. Y debemos reconocer, bueno, que es mínimo, estamos empezando a desarrollar consciencia plena. Por lo tanto, nos falta mucho camino por recorrer. Y a eso venimos, a este plano tan denso, donde la energía se convierte en materia, donde la energía se transforma en realidad física. Y obviamente, nuestro cuerpo físico se mueve en este plano físico. Pero eso no significa que nuestro cerebro no trabaje en otras dimensiones. Y sobre todo que nuestra mente no física no pueda estar en muchas partes a la vez, en muchos tiempos a la vez y en muchas dimensiones a la vez. Solo que obviamente no somos conscientes en general de ello, ya que toda esa información se mueve en el mundo del inconsciente, que es el 95% de lo que somos. Y por eso el trabajo siempre es traer al consciente lo inconsciente, para poder ir subiendo por esos peldaños concienciales. Esto no es trabajo para unos meses, ni tan solo para unos años, ni tan siquiera para una vida. Fijaos que los autores de este trabajo de investigación concluyen que estas estructuras cerebrales neuronales geométricas jamás, y esto es importante recalcarlo, jamás podrían haberse producido por casualidad. Las casualidades no existen, solo existen las causalidades. El azar no existe cuando hablamos de este tipo de cuestiones tan profundas y tan trascendentales. Dios no juega a los dados. Todo tiene un porqué y un para qué. Otra cosa es que conozcamos esos porqués y esos para qués. Pero es interesante destacar que el cerebro se va reconectando, interactuando continuamente y va construyendo una red que aspira a tener cuantas más estructuras dimensionales le sea posible. Es decir, aspira a hacer más y más compleja esa red geométrica que se observa en él. ¿No os parece que esto mismo es lo que ocurre con las figuras en la geometría sagrada? Cuanta más información se maneja y más interconectada está entre sí esa información, más compleja es la estructura geométrica que obtenemos. Los ejemplos suelen ser la manera más clara de comprender algo, ¿verdad? Ran Levi es uno de los investigadores implicados en el proyecto y nos describe cómo reacciona nuestro cerebro al recibir la información. Es muy gráfico y además es un ejemplo muy bonito. Dice que se construye una torre de bloques multidimensionales empezando con varillas en 1D, en una sola dimensión, como si fueran líneas. Después se construyen tablones, ya con anchura, o sea, en 2D, con largada y anchura, como un tablón. A continuación, cubos, y ya encontramos 3 dimensiones. Y luego geometrías cada vez más complejas, en 4D, 5D, 6D, etc., hasta las 11 dimensiones.
La progresión de la actividad a través del cerebro dice que se asemeja a un castillo de arena multidimensional que se materializa desde la propia arena, es decir, desde la arena plana va creciendo ese castillo que emerge en varias direcciones y que se entrelazan entre ellas, y luego se desintegra. Y esto ocurre constantemente. Es la manera en que trabaja nuestro cerebro. Increíble. Os hago una pregunta. ¿Pensáis que es por casualidad que hayamos descubierto que nuestro cerebro trabaja en hasta 11 dimensiones? Ese número concreto, no otro, 11. A muchos os habrá llamado la atención porque recordemos que desde la numerología y la geometría sagrada, el maestro 11 representa la capacidad para hacer que las ideas y proyectos se materialicen en nuestras vidas. Es decir, transformar esa información que procesa nuestro cerebro en 11 dimensiones en cosas concretas, en crear realidades concretas, materiales, tangibles. De ahí la importancia de llegar a la información adecuada, para que nuestro cerebro la procese y nos ayude a crear esa realidad en nuestra vida. Vamos atando cabos, ¿verdad? Sobre todo si eres un número maestro 11 o has nacido en día 11, estando en el año maestro 11, esto te tiene que resonar, seguro. Bueno, pues sigamos atando cabos. Esa información, tras ser procesada, la información en general que llega al cerebro, ¿dónde va? ¿O dónde reside? Puede ser que resida en nuestra mente individual, en la mente familiar o en la colectiva, o puede residir en las tres mentes inconscientes de manera simultánea. Yo creo que es así, que reside en las tres de manera simultánea y a la vez. La información puede estar en todas partes a la vez y se va modificando constantemente porque es un proceso dinámico mientras va apareciendo nueva información. Nuestro cerebro, que es físico, no puede estar en varios sitios a la vez. Claro, como digo, es un elemento físico y por tanto está sujeto a leyes físicas. Pero la información que utiliza nuestro cerebro sí puede estar en varios sitios a la vez. Igual que un smartphone no puede estar en varios sitios a la vez, pero la información que contiene sí, ¿verdad? La información es intangible, es energía, es vibración. No obedece a las leyes físicas. Y conectamos con diferentes clases de información a diferentes niveles, a través de diferentes canales informativos muchas veces y de manera multidimensional. Y a través de los números obtenemos las pautas, las claves que le dan sentido a todo esto. Otra pregunta es, ¿por qué hay cierta clase de información que nos acompaña siempre, que nos afecta de manera muy directa, sin saberlo claro, desde el plano inconsciente? Pues de nuevo porque los números, como hemos visto en vídeos anteriores, nuestro cerebro trabaja con esa información creando redes neuronales geométricas, que son números al fin y al cabo, combinados entre ellos. El día que naciste, la edad que tienes, dónde vives, los números de las personas con las que te relacionas, los números de tus padres, claro. Todos estos datos y muchos más, todo esto al final son números. Y esos números son información que se combina de una u otra forma, dando patrones coherentes o patrones incoherentes, formando, digamos, figuras geométricas o formando figuras que no tienen ese tipo de belleza y de equilibrio. Y toda esta información te acompaña desde antes de entrar en este cuerpo físico que ahora utilizas. Porque tú no eres ese cuerpo. Tú eres información, conciencia, energía. Igual que el universo entero es información, conciencia, energía, matemáticas. Los seres humanos vibramos en claves matemáticas y estas claves son nuestro lenguaje de programación, estos números. La gran inteligencia que diseñó el universo, al que muchos llaman Dios, era un matemático. De eso no hay duda porque hay pruebas por todas partes. Observa a tu alrededor. Todo tiene un orden. Todo existe y sucede en arreglo
a esas leyes matemáticas. Los ciclos estacionales, el crecimiento de una flor, tu propia estructura genética, tu propia estructura atómica, todo son matemáticas. Veréis cómo con el paso de los años va a ir ganando adeptos el respeto hacia las matemáticas y la geometría sagrada. También desde las mentes científicas. ¿Hay algo más científico, de hecho, que los números y las matemáticas? Solo falta ir atando cabos. Pero si entendemos que la creación física es pura matemática y que la inteligencia que creó todo utilizó esas leyes matemáticas para hacerlo, comprenderemos que tras los números se encuentran muchas de las respuestas que vamos buscando. Por eso es por lo que podemos utilizar los números para activar o desactivar ciertos paquetes de información, ciertos canales de comunicación de información, ciertos programas inconscientes que funcionan en modo oculto y nos dirigen y condicionan para entender cuál es nuestra auténtica naturaleza, nuestras auténticas habilidades, nuestro propósito. En resumidas cuentas, para mejorar nuestras vidas. Y esto es lo que buscamos a través del estudio del mapa numérico. En fin, amigos, es una prueba más de cómo todo gira alrededor de los números y la geometría sagrada. Gracias por vuestro tiempo, un abrazo muy fuerte para todos y todas y hasta el próximo vídeo. Y os pido, por favor, que compartáis el vídeo. Nunca lo hago, nunca os lo pido, pero parece que es importante que así sea según los nuevos algoritmos matemáticos de YouTube. En fin, hasta pronto, sed felices.